El día de hoy quiero hacer un comentario, una reflexión que sirva como base de diálogo entre cada una y cada uno de ustedes y un servidor y por supuesto la comunidad académico-empresarial que formamos en el IPAD. Quiero referirme a un tema específico, la distinción entre modas y tendencias. Las modas son situaciones que pasan, son coyunturales, me atrevería a decir puntuales. A lo mejor hablamos mucho de ellas, nos exacerbamos, nos impactan demasiado, pero no tienen una secuencia larga. En cambio, las tendencias son cosas que normalmente llegan para quedarse. Las tendencias de las que voy a hablar no son permanentes, no son para toda la vida, pero evidentemente sí son tendencias que tienen que ver con los próximos lustros y con una manera de cómo enfrentaremos la dirección de empresas, organizaciones, instituciones, universidades y, por supuesto, organismos gubernamentales. ¿Cuáles son esas tres tendencias que yo veo en este mundo contemporáneo, que además son tendencias paradójicas, contradictorias, disyuntivas, etcétera, y que están formadas por otros fenómenos concomitantes? Me refiero a las revoluciones asimétricas, por un lado, a la destrucción creativa, en el sentido schumpeteriano de la palabra, y a un tercer elemento que es fundamental para la tarea que realizamos en el IPAD, la necesidad de una gestión o una dirección híbrida, es decir, conjugadora, que haga posible que todas las personas se relacionen y podamos abordar de esa manera una nueva gobernabilidad. Una nueva gobernabilidad que no va a ser sencilla, que no es fácil, que supone conjugar habilidades y criterios y paradigmas que antes a lo mejor no considerábamos. Tenemos que darnos cuenta de que hoy la situación pospandemia, espero que ya estemos en una situación pospandemia en el mundo, nos lleva a darnos cuenta que tenemos que pensar en todo y en todas las personas. No solamente en algunos eventos, no solamente en algunas cosas que nos tocan más directamente, sino tenemos que ir a todo el espectro de la realidad y tenemos que considerar a todas las personas porque nuestras acciones, para bien o para mal, afectan a todos nuestros conciudadanos. No solamente a las personas con las cuales nos relacionamos diariamente. ¿Qué quiero decir con estas tres tendencias que voy a comentar el día de hoy? Revoluciones asimétricas. Quiero decir que tenemos verdaderamente revoluciones en curso en el mundo. Es decir, no son fenómenos de un día o de otro. Son cosas que están cambiando nuestra manera de entender los países, de entender a las organizaciones y de entender la manera como los seres humanos nos relacionamos. Y estas revoluciones asimétricas son de diversos signos. Me parece que es lo que llamamos ahora populismos, pero populismos que están cambiando realmente la forma de entendernos como comunidades, como países e incluso como personas en nuestras relaciones sociales. Desde el punto de vista del populismo de derechas, indiscutiblemente esto comenzó con el Brexit, que luego arrastró o fue concomitante con los populismos de derechas en Polonia, en Hungría, en menor grado o intensidad en Checoslovaquia o en Bulgaria. Pero también tuvo que ver con el trumpismo, que fue devastador y que creó una situación de populismo de extrema derecha. Por el lado de América Latina, no voy a hablar ahora de los totalitarismos del extremo de Europa o del sudeste asiático, pero en América Latina estamos teniendo verdaderas revoluciones. Son unas revoluciones que se caracterizan por ser de izquierda, pero de una izquierda que podría llamar yo radical. Es decir, una izquierda que no quiere saber nada de socialdemocracia, que no quiere entender nada de mercados y producción, que no quiere hacer compatible el crecimiento y el desarrollo con la justicia social y la redistribución del ingreso. Es una izquierda que quiere cambiar los fundamentos de la realidad para tratar de crear una utopía que realmente no es un futurible, sino que es una vuelta al pasado. Por lo que se refiere al segundo grupo de tendencias, lo que podríamos llamar la disrupción creativa, me atrevo a decir que esta disrupción creativa, en el sentido schumpeteriano, la debemos entender como aquellas tecnologías que de momento producen realmente destrucción de empresas, de organizaciones e incluso de empleos. Indiscutiblemente, la revolución industrial, la tecnificación del campo, trajo como consecuencia el flujo de personas a las ciudades, el nacimiento del proletariado y con ello de la cuestión social. Pero hoy estamos ante una nueva destrucción creativa. Hay muchas personas para las cuales las palabras innovación, tecnología, digitalización supone realmente la posibilidad de que pierdan su modo de vida, de que sus familias sufran por no tener los ingresos necesarios para vivir. En cambio, para otros,
de tecnología, innovación, desarrollo, supone carreras permanentes que se van renovando continuamente. En este sentido, me parece que tenemos que lograr unir estos dos mundos, el mundo de los desconectados y el mundo de los conectados, el mundo de los digitalizados y el mundo de los analfabetas digitales, de tal manera que podamos concatenarlos y crear una posibilidad de futuro. Y ahí es donde entra la tercera tendencia que es fundamental en nuestras sociedades, la gestión o la dirección híbrida. Es decir, tenemos que lograr conjugar antítesis y tesis, de tal manera que logremos una nueva síntesis. La dirección de empresas, la dirección de organizaciones, de universidades, de departamentos gubernamentales, tiene que darse cuenta de que tiene que hacer posible la unidad de los contrastes. Yo me atrevería a decir que las revoluciones asimétricas a las que me he referido se caracterizan por tres cosas fundamentales. Uno, el populismo, que crea falsas promesas y paraísos terrenales imposibles, pero que desemboca en el autoritarismo. La posverdad, que se podría definir como nada es verdad ni es mentira, sino todo depende del color del cristal con que se mira, y en el que a lo mejor muchos de nosotros hemos estado de acuerdo durante años en que nadie es poseedor de la verdad. Y hoy estamos pagando los costos de no poder distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y la tercera cosa es la polarización. La polarización que lleva a la exclusión, que lleva a generar enemigos, a crear personas que queremos que desaparezcan. La idea de una gobernanza o de un gobierno híbrido, de una gestión híbrida, quiere decir que tenemos que aceptar a todas y a todos, todas las posiciones, todos los colores, todas las personas, todas las posiciones. No quiere decir que todas sean válidas, pero que tenemos que conjugar todos los esfuerzos. No podemos caer en situaciones como esas típicas situaciones de yo no le deseo mal a nadie, pero si desaparecieran a esta persona, si este grupo se extinguiera, si le cayera una pandemia solamente a este grupo de personas que yo considero mis contrapartes, pues es caer en el juego justamente de estas revoluciones asimétricas que estoy criticando. Tenemos que ir a la idea de una nueva gobernanza, una gobernanza que sea inclusiva, que sea participativa y que sobre todo busque conjugar el desarrollo de las personas de una manera que verdaderamente nos pueda reconocernos como parte de una unidad, de una humanidad que se siente cada vez más cercana, más dependiente y en la cual la pandemia nos ha enseñado que en ningún lugar del mundo estaremos a salvo hasta que en cualquier lugar del mundo todo el mundo esté a salvo. Esta es la nueva gobernanza, esta es la nueva estrategia de gobernanza social a la cual tenemos que dirigirnos y para eso hace falta que reconozcamos que en este momento las situaciones son muy complejas y ambiguas. Tenemos revoluciones asimétricas que tenemos que conjugar con una creatividad destructiva, pero que al mismo tiempo puede generar nuevos empleos y tenemos que lograr esta gestión híbrida que nos permita verdaderamente hacer posible la unidad de todos los extremos. Se trata de generar infraestructuras públicas y privadas mediante la participación social que permitan las sinergias e interconexiones. Es decir, nadie puede quedar excluido entre familias, empresas, servicios públicos, organizaciones sociales y gobiernos para establecer un nuevo ecosistema que no solo preserve equilibrios, que es una cosa muy básica y elemental, sino que fundamentalmente potencie una vida humana lograda con un desarrollo compartido. Esta pequeña charla no tiene más que presentarles estas ideas e invitarlos a que consulten el texto escrito que está también en esta página de IPADE Comunicación y Noticias, o para decirlo en inglés, IPADE News Media, y que está a disposición de cada una y cada uno de ustedes. Y de esta manera establecer un diálogo. Les deseo buen camino. Muchas gracias. IPADE. The World Calls.